Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola, los por chat. Bueno, como siempre, alguna pregunta que después al final de la clase preguntan, no porque me moleste que lo pregunten al final de la clase, sino que muchas preguntas resultan de interés colectivo. Así que las y los invito a preguntar. eh, durante la clase, porque así nos sirve a todos. Pero bueno, de todos modos, antes de comenzar, si quieren preguntar algo, obviamente pueden hacerlo durante toda la clase. Bien, vamos a... Sí, Hola. hola, Yo ¿qué tengo tal? una consulta acerca del trabajo. Bien. ¿Las conclusiones son acerca de cada tema o de todo en general? Bueno, ahí lo dejo un poco abierto a la creatividad. Obviamente que y van a describir, la conclusión no debería volver a describir los temas. La conclusión debería ser algo que tenga que ver con la aplicación de todos esos conceptos. Estoy tratando de ser lo más claro posible, creo que no lo estoy logrando, pero bueno, vos tenés configuraciones estructurales en el medio, tenés cultura organizacional y una serie de cosas. Podría ser las conclusiones, podrían estar sobre la base de la definición del comportamiento organizacional en los tres planos y decir, bueno, los tres planos, bla, compuestos por las estructuras, bla, la cultura organizacional facilitan no sé qué cosas. No sé si soy claro respecto a lo que te estoy diciendo, Pamela, respecto a la conclusión. Es decir, no volver a repetir todo, ¿no? Sí, sí, sí. Utilizar, salpicar con alguno de los conceptos que te va dando muy salpicadamente para en pocos renglones hacer una conclusión. Tampoco si vas a volver a describir, porque las conclusiones no vuelven a describir todo. Ya si vos lo pusiste, ya se da por escrito, con lo cual podrás mencionar, como reitero, podrás mencionar la cultura, la estructura, o bien el comportamiento individual, depende de cómo quieras concluir tu trabajo, ¿no? Recuerden, el trabajo entonces describe todas las unidades, no, todo el contenido bibliográfico de una manera resumida, en una página cada uno de los temas aproximadamente, y después una conclusión que, como le decía a Pamela, no debe ser una descripción otra vez de cada uno de los temas, sino una conclusión que le quieras dar digamos, la orientación que ustedes les quiera dar al trabajo. Por ahí, ya más por el lado del comportamiento individual, más por el lado del comportamiento organizacional, más por el lado de estructuras, dependiendo de qué perfil le quieran dar. Ujú. No sé si respondí, Pamela. Sí, profe. Y en cuanto a la extensión del desarrollo, sí, eso, no extendernos tanto, no poner, no sé, el capítulo, todo lo que hay en el capítulo, sino los aspectos más importantes. Claro, y se pueden usar mucho para eso con los chats de inteligencia artificial, cualquiera utilicen. Entonces le ponen el texto y bueno, realizame un resumen de esta historia, una conclusión de cada uno de los temas. Entonces, esa conclusión que les saca, ustedes la copian y la van modificando un poco y ya tienen el trabajo hecho, ¿no? Cada una de las unidades hechas. Pero bueno, tienen que trabajarlo. Me parece que de esa manera es lo mejor. Decime, Pamela. No, era eso. Ujú. Eh, Bueno, bárbaro.
Y después, ahora voy, Paula, Dale. después la presentación eligen un tema que tienen que hablar 1 minuto por integrante aproximadamente, lo cual es poco y es mucho a la vez. Y hay que decir cosas oportunas en ese minuto. Paula, decime. Sí, justo mi pregunta iba un poco de eso. Eh, Solo con un tema hacemos la exposición. Por ejemplo, elegimos estrategia y hablamos solo de la estrategia. Puede ser aplicada o no a un caso. Así es, la exponen como ustedes prefieran hacerlo y es un solo tema y tiene que ser expuesto por todos los integrantes del grupo sin excepción. Todos los integrantes tienen algo, tienen que decir algo. Y obviamente tienen ese minuto, que en ese minuto ustedes podrán decir que es poco, pero se puede decir mucho en 1 minuto. Se puede decir mucho en 1 minuto o nada, las dos cosas. Así que ensállenlo la presentación que cada uno le toca. Ahí escuché un Profe, una teclado. pregunta. Sí, ¿Hay que explicar el tema o se puede directamente aplicándolo a un caso? ¿O hay se puede, que apli- explicarlo algo? se puede aplicar a un caso. El tema es a elección libre, obviamente dentro de uno de los temas que está dentro de la bibliografía. Se puede aplicar a un caso e inclusive se puede agregar bibliografía que no está incluida dentro de la obligatoriedad, ¿no? Así que pueden hacer prácticamente, no le digo que es libre, pero casi libre la presentación. Genial, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a compartir entonces. Bueno, se supone que tienen que estar viendo sistemas administrativos, curso 03 y toda esa historia. Bueno, gracias por el dedito. Fantástico. Ya estamos conectadas y conectados y vamos a comenzar la clase de hoy, que la clase de hoy es cultura organizacional. Tema complejo de explicar. Tema complejo de explicar, pero muy fácil de visualizar. Muy fácil de visualizar. Pero vamos a intentar entrar en este mundo de la cultura organizacional. Nosotros habíamos visto la definición de estructura, que una estructura organizacional se define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de una organización o un equipo de trabajo, ¿no? Bien, la cultura está netamente vinculada a la coordinación. Es un mecanismo de coordinación más, eh, justamente que lo hemos visto como estandarización de normas. La estandarización de normas, palabras de Henry Mintzberg, habla de la coordinación a través de la cultura organizacional. Es decir, que nosotros vamos a ver de estandarización de normas como mecanismo de coordinación que les acabo de decir, y vamos de ahí a partir para el concepto de cultura organizacional. ¿Qué es esta historia de cultura organizacional? Y nos basamos con 3 preguntas, ¿no? Podemos identificarlas, podemos equiparar
la cultura con la estrategia, cómo se puede administrar o transformar las culturas. Y ahí dice el texto que la mejor forma de empezar a definir la cultura y explicarla es cómo se refleja en las organizaciones. La cultura es tan importante en las organizaciones que ya hay muchas teorías que hablan de la cultura vinculada a la estrategia. Y la cultura es algo que está definido por una serie de ritos, valores compartidos por la organización, que lo cual nos dice poco, nos dice muy poco. Pero cuando llegamos a organizaciones determinadas, podemos descubrir distintos tipos de cultura. Por ejemplo, la cultura imperante en la Universidad de Buenos Aires respecto a la cultura imperante en la Universidad Austral, por decirlo por tomar ahora, se me ocurrió tomar la Universidad Austral. La Universidad Austral, que tiene una inversión muy fuerte del Opus Dei, una congregación religiosa católica, obviamente, sin entrar a juzgar nada, obviamente presenta una cultura organizacional distinta a la que puede tener la Universidad de Buenos Aires. Inclusive dentro de la Universidad de Buenos Aires podemos hablar de la existencia de determinadas culturas, porque dentro de la Universidad de Buenos Aires, valga la redundancia, podemos encontrar una cultura como la Facultad de Ciencias Económicas y por un lado la Facultad de Filosofía y Letras, culturas absolutamente distintas. ¿Qué llamamos cultura? A la manera de ser de cada una de esas organizaciones. La cultura es el ser organizacional. Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional y preguntamos a los gerentes sobre cultura organizacional, muchos dicen que no se sabe lo que es, no saben cómo definirla, pero se distingue cuando se la percibe. Y es así, la cultura es, está bien, se la define como un conjunto de valores, de creencias, de rituales, etcétera, etcétera, que comparten los miembros de una organización, pero no alcanza a describir la importancia que tiene. Entonces ustedes van a encontrar, entonces no, ustedes van a encontrar en el texto, van a encontrar un dibujo que es el iceberg de la cultura. También el iceberg se utiliza para muchas explicaciones en el ámbito de las empresas, hasta el iceberg del costo también, donde tenemos una parte visible de la cultura, una parte visible, este sería el nivel del agua, este sería el nivel del agua. Entonces tenemos aquí una parte visible de la cultura organizacional, los símbolos, las ceremonias, las historias, etcétera, etcétera. Y abajo nos habla de la existencia de valores subyacentes. Yo no estoy muy de acuerdo con este iceberg, la verdad no estoy muy de acuerdo, porque estos valores subyacentes son igualmente percibidos en el ámbito de la cultura, con lo cual este iceberg diría que flota todo es visible. Pero bueno, el autor creo que lo que quiere decir en este caso es que hay como un mayor formalismo, que es lo que nosotros podríamos definir como la parte más visible, y una parte más informal, no tan definida por parte de la estructura, por parte de los miembros de la organización, que lo mismo existe en actitudes, en sentimientos implícitos, etcétera, que puedan existir dentro de la organización. Este es
para mí la explicación de este iceberg. No es que esto se nota y esto no se nota. Así que no sé si ustedes saben, por lo menos lo repito por las dudas, si ustedes tiran un hielo en el agua, cualquiera sea su tamaño, lo que flota es una parte mínima, creo que es un quinto del tamaño del hielo, es lo que flota. Lo mejor dicho, lo que queda por encima de la superficie, porque flotar flota todo. Lo que queda por encima de la superficie, el resto permanece por debajo de la superficie. Por eso se utiliza el iceberg, le pasa exactamente lo mismo. Lo que vemos del iceberg es la parte más pequeña y lo que está realmente, lo que es enorme, lo que está debajo de la línea del agua. Bien, esto es el concepto de cultura. ¿Les queda claro? ¿O alguien tiene alguna pregunta para hacer sobre el tema de qué es realmente la cultura organizacional? ¿Les parece que existe la cultura organizacional? ¿La perciben ustedes? ¿La tienen en claro? ¿O les parece algo demasiado abstracto lo que estamos hablando? Sí, yo creo que Anímense. sí. Yo creo que sí, por lo menos en mi Sí, trabajo claro. se percibe. Ujú. Costumbres de cada persona a la hora, qué sé yo, a la hora de desenvolverse, hasta con un cliente, o hasta en la misma hora de la hora de comer, se percibe claramente entre una persona y otra. Sí, entre personas, pero la cultura de la organización, lo que hace es el ser de la organización, es decir, hay cosas que, por ejemplo, les explico una experiencia personal. Esto no es yo no soy el ejemplo, ¿no? Les estoy contando un cuentito. Eh, yo estaba trabajando en una empresa donde uno de los dueños era muy exigente. Era una empresa, primero le voy a hacer el contexto. La empresa era una empresa que administraba locales gastronómicos, tenía muchos locales gastronómicos, y uno de los dueños de la empresa era muy puntilloso y detallista sobre la decoración de los locales. No importa cómo era el tema, la cuestión es que era muy importante para esa persona fundamentalmente la decoración de los locales. A mí me tocaba dirigir ese grupo y en un momento determinado, tal es así que le importaba la estética de los locales, que diseñan una heladera exhibidora de postres, una heladera típica con vidrio, nada más que tenía un formato algo especial que se adecuaba a la estética del local. La diseñaron, la hicieron diseñar, se lo presentaron al proveedor y el proveedor la fabrica y la entrega. Cuando la entregan, me llaman del local y me dicen, ya llegó la heladera, la ponemos en el salón. Y yo le pedí, ¿me sacás la foto, por favor? Le dije, por las dudas, sacame la foto de la heladera. Me sacan la foto de la heladera y la heladera era un espanto. La heladera no tenía absolutamente nada que ver con el diseño eh, que se había llevado. Nada que ver. Eh, con lo cual mi decisión fue dejarla en la cocina. Le digo, no la pongas en el salón eh, porque si la llega a ver esta persona, va a poner el grito en el cielo. Entonces le avisé a esta persona, le dije, mirá, está la heladera en tal lugar, en la cocina de tal lugar, yo no la puse, fíjate, si a vos te va, yo la pongo, pero yo hasta que vos no me des el ok no la pongo. Bueno, esa historia, eso tiene que ver con la cultura. Eso es coordinación por cultura, digamos, ¿no? Uno sabe que en la organización es muy importante la estética local,
estés o no de acuerdo, que sea muy importante la estética del local, existe esa cultura, con lo cual fue un mecanismo de coordinación para mí, donde a mí, con esa decisión, o cualquier miembro que hubiera estado en mi lugar, toma la decisión en base a la cultura. Eso es este concepto que acabamos de ver. No sé lo que es, pero lo distingo cuando lo percibo. En ese momento no supe definir lo que era cultura, pero sí lo percibí. Lo percibí. Yo digo, si yo pongo esta heladera, me ligo un mazazo en la cabeza, aunque no tenga nada que ver con el tema. Aunque no tenga nada que ver con el tema. Entonces, eso es una coordinación por cultura organizacional. Y las culturas son algo que actúan en las organizaciones y que se arraigan en las organizaciones. Creo que también aquí se explica el iceberg, ¿no? Lo arraigado que está en la organización, la cultura. Y es un tema bastante extraño de explicar, donde un elemento tan abstracto como es la forma de ser de una organización, cosa muy difícil de explicar, porque podemos explicar una persona de más o menos de alguna manera, aunque no seamos precisos, pero podemos decir algunas cosas de esa persona, es sin entrar a calificativos, pero es una persona muy puntillosa, muy detallista, es una persona puntual, no es puntual, qué sé yo, podemos decir muchas cosas de las personas, pero una organización es bastante complejo establecer la forma de ser de una organización. Bueno, sin embargo, las organizaciones tienen culturas que le hacen responder de determinada manera, y esas culturas se van forjando, se van haciendo y se van construyendo. Obviamente que esas culturas se van forjando a partir de la creación de las organizaciones, cuando se crean las organizaciones. Entonces, los fundadores, en un primer momento, son aquellos que influyen muchísimo en la formación de las estructuras. El fundador de la IBM, hace ya muchos años atrás, hizo poner un cartel por varias partes de la organización donde decía, piense, piense, nada más decía eso, piense. Te invitaba a pensar. Y yo les voy a mostrar ahora unas afirmaciones de Richard Branson, que es el líder del grupo Virgin. El grupo Virgin comenzó siendo una compañía aérea y ahora hace viajes espaciales, organiza viajes espaciales. Y Richard Branson eh, afirma que los clientes no son lo primero, sino que lo primero son los empleados. Si cuidas bien a tus empleados, ellos cuidarán bien a tus clientes. Aquí sí empezás a construir la cultura organizacional. Después, entrena a la gente lo suficiente bien como para que se pueda ir y trátala lo suficientemente bien como para que se quiera quedar. Ese es otro concepto que hace a la cultura. Y así podemos seguir la clave del liderazgo, buscar siempre lo mejor de las personas y aprender de ellas. Sobre todo, recuerda divertirte, es lo que mantendrá a ti y a tu equipo motivados y entusiasmados. No se puede ser un buen líder a menos que te guste la gente. Es la mejor manera de obtener lo mejor de ellos. Y tú diriges cosas, pero lideras personas. Estas son cuestiones importantes que hacen a la creación de una cultura. Obviamente, yo elegí ejemplos que en este caso son sobre eh, cuestiones en las cuales yo estoy de acuerdo, que son cuestiones positivas. No necesariamente se forma la cultura con estas afirmaciones positivas. No necesariamente.
Y también es absolutamente cierto que en la medida que vos vas formulando estas afirmaciones, sobre todo el grupo Virgin, es como que estas afirmaciones están en esta parte de la cultura, pero acá, con el propio estilo de dirección de la organización, se va creando otra cultura que la vamos creando entre los que conformamos parte de la organización. Eh, en estos Profe, momentos, sí, perdón, entonces con eso que dijo recién, que la cultura también se va formando en base también a los individuos que forman parte de ella, entonces la cultura es algo sumamente dinámico. absolutamente. Perfecto. Es absolutamente dinámico, Bianca, pero a veces no a una velocidad Mm, que uno, no es que quisiera, pero que uno pueda imaginar, ¿no? A veces ese dinamismo cuesta moverlo, ¿no? claro, por la costumbre. Por la costumbre, exactamente, por la costumbre. Cuando nosotros hablamos de resistencia, ¿querías decir algo más, Bianca? No, no, iba relacionado a esto que creo que va a hablar ahora, el tema de la resistencia al cambio y cómo a veces la cultura viene a cambiar por algún suceso por ahí externo eh, que impulsa a las personas a necesariamente tener que cambiar. eh, y bueno, así es como esta cultura como que muta o se va transformando. Claro, lo que pasa es que yo le tengo un ejemplo gráfico de esto para explicar el cambio cultural. Si nosotros comenzamos escuchando música clásica y todos los días escuchamos música clásica en las organizaciones se escucha música clásica y de repente se pone rock and roll y entonces decimos, bueno muchachos, bailen, ¿qué es rock and roll? Muchos van a levantar la mano y van a decir, mirá, yo estoy acostumbrado a la música clásica. Creo que este es el mejor ejemplo para mostrar cuál es la situación que se produce cuando se producen cambios muy violentos en las organizaciones. Cuando se producen cambios muy violentos en las organizaciones, tendemos a realizar cambios modificando los factores formales, los factores tangibles. ¿Cuáles son los factores tangibles? Los procesos y los agrupamientos, ¿no? De la estructura. Cambiamos los agrupamientos, esto dejó de depender de esto, depende de tal otro, este sector antes dependía de fulano, ahora depende de perengano, y así, y este procedimiento lo cambiamos y creemos que de esa manera el cambio se produce. Y lo único que hicimos hasta ahí fue una declaración de voluntades, digamos, una declaración de voluntades. Pero la cultura tiene la última palabra. Nosotros cambiamos la música clásica por rock and roll. Entonces, es muy probable que la cultura organizacional se pare en ese momento y diga, para un poquito, hermano, ¿qué es esto del rock and roll? No, ni siquiera lo entiendo, no lo puedo ni procesar. Y muchos cambios de factores tangibles quedan en la nada porque la cultura no termina de asimilarlos. Y si la cultura no termina de asimilarlos, no hay cambio, no hay cambio. Entonces la cultura tiene que ser aceptada, digamos. La cultura acepta el cambio, Claro, pero digo por las personas, para que adopten esa cultura, primero la tienen que aceptar. Con este ejemplo de la indudablemente. música. Entonces, bien. Indudablemente, y la va aceptando, inclusive, ¿qué pasa? Cuando empezás, no hay música, y en un momento empezás con música clásica, ahí tenés el primer tema, música clásica, hasta que se pongan todos de acuerdo. A mí no me gusta mucho la música clásica, a mí me gustaría más que la música de orquesta sinfónica, me gustaría más de cámara, a mí me gusta más la ópera, etcétera, etcétera. Empiezan las cosas, o está el que levanta la mano y dice, a mí me gusta el rock and roll. Es una buena manera esa porque si la cultura tiende a la música clásica y a vos te gusta mucho el rock and roll,
posiblemente estés en la organización equivocada. Más que nada, Entonces, la cultura organizacional no sé, no es media forzada también, no se da también que es forzada, obviamente, impuesto por la misma organización, por la misma empresa. obviamente la empresa trabaja mucho en la cultura. Es decir, Pero ahora es forzoso, digamos, de decir, bueno, a ver, si a vos no te gusta la música clásica, lamentablemente te vas a tener que ir a otro lado. exactamente. Sí, O te ayornás, o te vas. así es. Sí, Puede ser que es como un ejercicio también que tiene que hacer la gente para ir, o sea, el empleado en la organización para ir acostumbrándose y después, bueno, o lo acepta y se acomoda o cambia de rumbo. así es. Así es de fuerte la cultura. Así es de fuerte la cultura. Nosotros tenemos una fantasía, aquellos que nos gusta el fútbol, tenemos una fantasía que existe una cultura distinta entre las hinchadas, ¿no? Y es una fantasía fuertemente arraigada. Sin embargo, tenemos esa cultura que el hincha de tal club tiene determinada forma de ser, el hincha de tal club tiene determinada forma de ser, y así sucesivamente. Estamos asignando una cultura, asignamos una cultura, y las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Tienen culturas que también se ven reflejadas en sus productos, por supuesto, ¿no? Eh, en, en cuanto hay organizaciones que son para atención al cliente, son perfectas. A mí me ha pasado de ser cliente de la organización Disney, y a mí me pareció perfecta, directamente. Todo lo que a mí me tocó interactuar con, desde hoteles a todo lo que se les ocurra, me pareció perfecta. Una cultura eh, de, compacta, uniforme, sin fisuras. No había nadie eh, que saliera de su comportamiento. Ninguno de los personajes deja de actuar en todo momento por más que uno interactúe de manera absolutamente libre. Todos los personajes siguen actuando dentro del rol del personaje. Con lo cual, esas son culturas, organizaciones donde trabajan muy fuertemente en la cultura. Y en la cultura hay que crear como cuentos. En el ámbito organizacional se lo llama storytelling, pero es una manera de contar de cómo transmitir la cultura. Y hoy están haciendo mucho hincapié las organizaciones. Tal es así que organizaciones que están bien preparadas en ese ámbito, y volviendo al tema que estábamos charlando recién sobre la incorporación de una persona a una cultura, lo primero que hacen es bombardearlos, entre comillas, con videos de capacitación que están vinculados a la cultura de la organización, explicando los valores de la organización, cuáles son los factores importantes de la organización. Por otro lado, también está vinculado el tema de la motivación, ¿no? La motivación tiene que ver cómo te vas a insertar dentro de esa cultura. Si vos te sentís motivada o te sentís motivado, es por algo que la organización hace. Por lo tanto, el tema de motivación está medianamente, no medianamente, está vinculado a la cultura organizacional. A mí me parece oportuno ahora, yo les voy a mostrar un video que dura 16 minutos. 16 minutos, que me parece, piola, que lo veamos ahora, y que creo que nos puede dejar a todos
una enseñanza, y el video tiene que ver con motivación y una nueva visión de motivación. ¿Ustedes se acuerdan de la pirámide de Maslow? ¿Alguien no sabe lo que es la pirámide de Maslow? Puede ser, profe, que era como las necesidades que había en cada escala. Estaban las Exactamente. fisiológicas, que eran como las más básicas, hasta, bueno, la última, que, bueno, implicaba otras cosas. Perfecto. Hasta la realización personal era como Eso. una pirámide de esta forma y hasta la realización personal. Bueno, entonces más o menos tenemos una idea porque va a ser referencia a la pirámide de Maslow y por eso les decía si lo sabían. Bueno, yo voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir con sonido la pantalla. ¿Están viendo una pantalla de YouTube? Sí, sí, se ve. Sí. Sí. Bueno, ahí va el video. Cualquier cosa, si no se escucha, avisen. Bueno, 16 minutos, 43 segundos. Ahí va. ¿Cómo podemos motivar a las personas de tu empresa en 9 minutos? Bueno, lo primero tendríamos que saber qué es la motivación, porque todo el mundo habla de eso. Vamos a buscar en Google motivación es. Y el primer resultado es motivación es un diptongo. No nos aclara mucho, pero nos da pistas claras que habla que la motivación es un valor, es emoción, sentimiento, actitud. Tenemos que seguir avanzando sobre el concepto de motivación. Un amigo le pregunta a otro, oye, ¿cuánta gente trabaja en tu empresa? Y le responde, la mitad. Claro, porque si motivarse depende de uno mismo, ¿por qué tanta gente elige estar desmotivada? Es una pregunta sencilla, ¿verdad? Porque la motivación es contextual, idiosincrática, temporal y específica. Es decir, contextual porque depende, tú estás más motivado en unos sitios que en otros. Es idiosincrática porque tú eres una persona que tiene una historia diferente a otra. Es temporal porque una vez estás motivado por la mañana, otras veces por la tarde y otras veces nunca. Porque te motiva para desarrollar determinadas conductas, determinados objetivos y no otros, ¿no? El jefe le dice a Martínez, Martínez, hay que venir motivado de casa. Y Martínez le dice, yo salgo motivado, pero es que entro aquí y se me pasa. Claro, es que los expertos, entre comillas, en recursos humanos, que dicen que hay que venir motivado de casa, deberían quedarse en la suya, ¿eh? Esto es una cosa básica. Fijaros, vamos a ver un caso de cómo la motivación podemos manejarla de una forma muy sencilla. Imaginaros que sois enfermera y enfermero y suministráis 800 medicamentos al día y cometéis un error del 0,0, es decir, unos 250 errores al año, pero esos son muchos porque pueden ser muertes, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que las enfermeras y enfermeros se equivoquen? Bueno, pues cada vez que están administrando los medicamentos, se ponen un chaleco que dice, no me hable que estoy administrando medicamentos. Circule. ¿Vosotros creéis que estos vest, estos chalecos, les gustaba ponérselos a los enfermeros y las enfermeras? No, porque parecía que no hacían bien su trabajo. Pero resulta, amigos, que los errores bajaron un 47% en los 3 o 4 meses. ¿Quieres motivar el cambio en tu vida, el cambio en tu empresa y en tu profesional? Cambia cómo organizas las cosas, ¿no? Fijaros, en este estudio, cambiar de sitio genera cambio. Así de sencillo. Y genera motivaciones nuevas. Tú juntas a un equipo de vendedores con otro equipo de vendedores que no se conocían y que tenían experiencia y resulta que el aumento de desempeño, que el desempeño
mejora, aumenta, ¿no? Fíjate cómo estamos cambiando la motivación sin aludir a palabras, ni a frases positivas, ni a ningún tipo de reflexión retórica, ¿no? ¿Que te cuesta mucho un objetivo? ¿Que no estás motivado? Pues, oye, si ves el vaso medio vacío, elige un vaso más pequeño, pringao. Y resulta que cuando te enfocas en comportamientos más sencillos y en objetivos más concretos, más específicos, resulta que te motivas más. Entonces, ¿la motivación de qué depende? Yo siempre me gusta la palabra moraleja. Es muy profunda, pero nos dice cosas, ¿no? Cuando hablamos de la motivación, porque dice, ni se tiene ni se trae. Tú no llevas tu motivación. La motivación es un resultado de lo que tú haces con tu vida, de los sitios en los que trabajas, de las personas con las que te relacionas, de los incentivos que hay en las organizaciones, etc. La motivación no se tiene, no se trae. Es un resultado de tu vida. Bueno, ya hemos definido la motivación como una interacción. La motivación no es un concepto, no es una competencia, no es algo que llevas dentro. Vamos a ver ahora qué es lo que nos motiva como profesionales. Vamos a ver lo que busca la gente, como tú y como yo, cuando dice, quiero un trabajo. ¿Cómo pensáis que la gente busca trabajo? Pues, ¿cómo lo va a buscar? Estable, digno, tranquilo, desde casa, de lunes a viernes, que me haga feliz, donde viaje mucho. Eso lo quiere la gente, esto es lo que nos motiva, ¿no? Entonces, en este contexto donde la gente tiene esas motivaciones, ¿la pasta es tan importante? Fijaros, voy a resumir, para los que no sois avezados en psicología de recursos humanos, la pirámide de Maslow en 3 segundos. Si ya has comido y ya has cobrado, lo que quieres ahora es que te presten atención. Esto equivale a un máster de recursos humanos en muchas universidades de muchos tipos. Pero como psicólogo, pues tengo que venir con esa vena academicista, ¿no? Y los psicólogos sabemos que hay 2 supermotivadores, que son los motivadores inagotables de los que no nos cansamos, que son el dinero y la atención social. Nunca nos cansamos. Nos cansamos del sexo. Bueno, una vez conocí una persona que no, y nos cansamos de la comida. Pero estamos dispuestos a recibir tanto dinero y tanta atención social como sea posible. Entonces, fijaros, es que el dinero, cuando me dicen, es que el dinero no es importante para la motivación. Incluso el que gana ya mucho dinero, para el que gana mucho más que tú, más dinero significa mayor reconocimiento y mayor estatus. Nadie se cansa del dinero, que tenga otras motivaciones. Claro, la reflexión es, si nos pagan más, ¿lo haremos mejor? Tengo malas noticias. En este estudio, el dinero puede incrementar el esfuerzo, pero no la inteligencia. Suele ocurrir al revés. El talento aumenta la motivación, pero la motivación generalmente no aumenta el talento. Entonces ya hemos definido la motivación, hemos visto algunos motivadores importantísimos. ¿Cómo aplicamos eso para que el clima de la empresa y la colaboración sean los que nosotros queremos, sean prósperos? El jefe le vuelve a decir, hola jefa, ¿cómo es que no está usted trabajando, Martínez? Y Martínez pues le dice, es que no le vi llegar, jefe. Claro, en una cultura del presentismo, que parece que te cobras por estar, ¿no? En esa cultura, pues la gente se acostumbra, ¿no? ¿La cultura de una empresa qué es? Pues lo que hacen los trabajadores, lo que hacen los profesionales cuando los directivos no están o cuando nadie los supervisa, ¿no? ¿Tú querrías trabajar en este ambiente? ¿O querrías trabajar en este otro? Fijaros, en Estados Unidos, que siempre vamos unos 10-15 años respecto a la precarización del mercado de trabajo, de 100 empleados que trabajan en Estados Unidos,
¿Cuántos creéis que están comprometidos? Eso que se llama en inglés engagement. Y en Córdoba, buen rollo. ¿Cuántos están comprometidos? 32%. ¿Y cuántos no están comprometidos? Hay sorpresa. El 51%. ¿Y los que faltan? Los que faltan no es que no estén comprometidos, es que están activamente descomprometidos. Entonces, claro, gente como esa que dice, sonríe y sé positivo. Ya lo estoy intentando, te lo juro. Claro, y a esa gente pues se le llama normalmente personas tóxicas. ¿Os habéis dado cuenta de que ahora todo es tóxico? El otro día, en el metro de Madrid, escuché a una adolescente, 17 años, 16 años, que le decía a su amiga, tía, mi novio es tóxico. Claro, y hay libros sobre la toxicidad. Claro, yo me pregunto, ¿hay alguna persona tóxica en esta sala? Porque yo pregunto siempre y nunca encuentro a nadie. Quiero entrevistarlo. ¿Sabéis por qué no hay ninguna persona tóxica en la sala? Averiguarlo. ¿Alguna vez te has levantado así? Es más, ¿alguna vez también te has acostado así? Claro, entonces, si tú has sufrido esta situación que decíamos que la motivación es contextual, claro, tú dices, ¿tú eres tóxico? ¿Seré tóxico? Os voy a dar una buena noticia y una mala noticia. Todos podemos ser tóxicos, entre comillas, pero no somos las personas tóxicas. Nuestros comportamientos lo son, nuestros contextos de trabajo lo son, nuestras relaciones lo pueden ser, pero las personas nunca podemos ser tóxicas. El mayor insulto que hay ahora mismo en las empresas y el mayor acoso es llamarle tóxico a alguien. Porque es que eso no te lo quitas encima, esa etiqueta. Todos podemos comportarnos de forma tóxica en función de la motivación, de los contextos, de los objetivos. La persona que es feliz en una empresa con su mesa, su ventana y su plantita, la cambian al sótano y se vuelve tóxico. Lo tóxico es el sótano. Por eso se habla tanto de inteligencia emocional, entre comillas. Es una palabra muy usada, tanto como motivación. Talento es lo que haces con lo que sabes, pero también lo que haces con lo que sientes. Pero la inteligencia emocional no es gestionar las emociones. Las emociones no se pueden gestionar. Lo que se puede gestionar es la vida para tener mejores emociones. La autoestima no se puede levantar. Levántese la autoestima. ¿A dónde? Lo que puedes es mejorar tu vida para sentirte más poderoso y más feliz, ¿no? Así que tenemos que conseguir esto en los contextos laborales. Un profesional es alguien que necesita a otro profesional. Esa es la única reflexión que tenemos que hacer cuando estamos hablando de la cultura. Moraleja, oye, pues sé tú mismo, a menos que sea mejor que no. Claro, diría, ¿y mi felicidad para cuándo? Hemos hablado mucho de motivación. ¿Para cuándo mi felicidad? Yo que soy, ya digo, muy académico, muy de mirar estudios, muy de revisar investigaciones, yo he encontrado 3 cosas que hacen que las personas seamos felices, aunque yo prefiero la palabra próspero, ¿no? Uno, que no haya miedo en la empresa. Que no haya miedo en la empresa, ni en la pareja, ni en otros sitios, ¿no? Desarrollo profesional y relaciones personales. Esas son las 3 cosas que nos hacen felices. Yo os preguntaría, claro, yo quiero ser feliz, quiero estar en mi zona de confort, que ahora parece que todos tenemos que salir de la zona de confort. Y a mí cuando me dice alguien, sal de la zona de confort, yo le digo, sal tú, piltrafilla. ¿Está en su zona de confort o no? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí está en su zona de confort. ¿Sabéis por qué? Porque la zona de confort no es el sitio donde estás cómodo, es el sitio donde estás motivado. Y las personas solo salen de la zona de confort por 2 razones.
porque le echen, aunque luego pongan en el currículum, dejé una vida maravillosa por emprender mi empresa. No, coño, te echaron. O dejan una zona de confort, ¿por qué? Porque encuentran otra zona de confort. Porque ya no están tan confortables, aunque la gente desde fuera piense que eso era un sitio donde estaban a gusto, ¿no? Moraleja, no salga de tu zona de confort, hazla más grande. Podemos añadir para darle más fuerza a la frase, no salga de tu zona de confort, hazla más grande, piltrafilla. Entonces un directivo no tiene que decirle, o un compañero a nadie que salga de ningún sitio. Lo que tiene que es ayudarle a que esté más a gusto, que esté más motivado y que sea más profesional, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar el ánimo de la motivación? Y así cerramos cuando hablamos del concepto motivación, porque todo el mundo dice, te veo hoy poco motivado, te veo hoy poco animado, ¿verdad? Es complicado. Tienes mala actitud, de la actitud hablaremos otro día. ¿Cómo diferenciarlo? Que nos pongamos de pie 30 segundos, por favor, dejáis las cosas con cariño. Y vamos a diferenciar entre el ánimo y la motivación de una forma muy sencilla. Pensad que estáis muy tristes, brazos abajo, postura corporal un poco caída, estáis tristes, de hecho me estoy poniendo más triste yo de veros, y vamos a mejorar nuestro ánimo. Muy sencillo, tenemos que saltar a mi ritmo muy despacito, muy despacito. 1, 2, a mi ritmo, 3, 4, 5, 6, 7, palma, 9, 10, 11, vueltecita, 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 vueltecita. Muchas gracias, muchas gracias. Motivar no es dar ánimos. Las emociones fluctúan. Es muy fácil animarnos, pero es muy difícil motivarnos porque necesitamos un contexto, un objetivo, unos motivos. El ánimo se puede gestionar con el deporte, con el ejercicio, con la actividad, pero la motivación requiere una planificación y mucho cariño. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿escucharon o se durmieron? ¿Están ahí? Escuchamos. Acá estamos, acá estamos. Bueno, No, muy bueno, ¿qué les pareció? Sí, muy bueno, la verdad. muy bueno. Bueno, dijo muchas cosas interesantes este hombre, que es absolutamente contemporáneo, está trabajando actualmente, lo pueden seguir en LinkedIn. Es un psicólogo, pero bueno, vieron cómo quedó vinculado el tema de la motivación, el tema de la cultura, el tema del ambiente, el tema de la zona de confort y todas esas cuestiones que se hablan de la inteligencia emocional, que se suelen poner muchas palabras, pero a la hora de la implementación se pierde el foco y nos olvidamos de las cuestiones más básicas que tienen que ver con el tema de las emociones, que tienen que ver con el tema de los sentimientos de las personas, ¿no? Así que un video interesante de esta persona que me pareció importante compartirlas. Cualquier comentario, estoy a disposición. Así que vamos a seguir para cerrar el tema de cultura. No, y también, profe, como que da a entender un poco que la motivación también es como personal, digamos, arranca por uno mismo. Va, o eso es lo que logré entenderle en lo que quiso explicar. Sí, que en realidad lo que
Lo que él dice de la motivación es que uno no viene motivado, no la trae la motivación, no va motivado desde su casa, como él lo decía, sino que la motivación es un resultado de la interacción. Entonces, eso ya cuando se, se define a la motivación como un resultado, ya da un cambio trascendente del tema, porque es el resultado de una interacción de nuestro ser, digamos, de nuestra manera de ser, ¿con qué? Con la cultura organizacional. Yo entendí, claro, como que uno pone más la emoción y el entorno es el que genera la motivación. Exactamente, la interacción. La interacción entre vos y ese entorno que en este caso es el entorno organizacional, ¿no? Nuestro ser, nuestra conducta individual con la, con la cultura organizacional es la que va a dar si estamos motivados o no estamos motivados. Y la que nos va a dar si nos quedamos o no nos quedamos. Por eso dicen, él hablaba de la zona de confort, muy graciosamente lo hablaba de la zona de confort, pero claro, el tema es, si vos estás motivado, estás en tu zona de confort, ¿y por qué vas a abandonar eso? Él hablaba de agrandar. Bueno, puede ser que otra organización te dé oportunidades, pero atención, cuando cambiamos de organizaciones, es importante tratar de averiguar las cuestiones básicas que hacen a la cultura de esa organización. Y una de las cuestiones básicas que tienen las organizaciones, igual que las personas, se expresan de diversas maneras y te pueden dar una idea de un perfil de esa organización y de las personas, de la forma de reclutarte, de las entrevistas de trabajo, de cómo te informan, de cómo te tratan, del cumplimiento de los horarios, del cumplimiento de las reuniones, del respeto por tu tiempo, del respeto por tu opinión, y ahí vas sacando temas que hacen a la cultura de esa organización. Si las entrevistas de trabajo te las viven corriendo, te dicen, no, mañana no vamos a tener porque el gerente no está, no va a estar, pero va a venir fulanito, no vino fulanito, así que te paso la reunión para otro día y ese día vas a las 10 de la mañana y te atienden recién a las 11. Atención con la cultura que te estás metiendo. Atención. Yo sé lo que vas a decir. Ya, yo necesito laburar. A veces me fijo, es cierto. Bueno, pasa eso, pero por lo menos somos conscientes de lo que estamos haciendo. Bien. Eh, la cultura organizacional, ya no me acordaba lo que seguía, me quedé colgado. Proporciona a las personas un sentido de identidad organizacional y genera en ellas un compromiso con las creencias y los valores. Digamos que el surgimiento y propósito, y está vinculado al video que nosotros vimos, nos proporciona sentido de identidad siempre y cuando, organizacional, siempre y cuando estemos y nos comprometamos con esas creencias y valores que existen, ¿no? Es decir, que la cultura facilita ese vínculo entre la organización y las personas. Por otro lado, integran a los miembros de manera que sepan cómo relacionarse uno con otros y ayuda a la organización a adaptarse al entorno externo. Y acá hay un tema importante en esto. ¿Qué hace la cultura organizacional respecto a las organizaciones? Las hace diferentes a otras. Eso es ¿qué es lo que hace diferente una organización a otra? La cultura organizacional. ¿Por qué es diferente Volkswagen de Ford? ¿Por qué es diferente Volkswagen de Mercedes? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué son similares Volkswagen y Audi? Porque tienen el mismo dueño. Entonces, las organizaciones se diferencian fundamentalmente por su cultura.
y se adaptan al contexto fundamentalmente por su cultura. Tal es la importancia de la cultura. Hoy es un tema clave, diría que si podíamos marcar hoy la generación que está estudiando el management, hoy hablaría la generación de la cultura organizacional. Hoy se está estudiando la cultura organizacional, básicamente. Tal es así que la cultura organizacional está compuesta por símbolos, está compuesta por ritos y ceremonias. Ritos y ceremonias son costumbres que tiene la organización, la historia de la organización, los mitos que hacen esa historia, digamos, las relaciones de poder que existen en esa organización, si son organizaciones muy politiqueras o no, si no lo son, los sistemas de control que existen en la organización, si es una organización que está controlada o no está controlada, también hace a la cultura organizacional y sus estructuras, Obviamente que estos factores tangibles, estos son los dos factores más tangibles que vimos de la descripción, forman parte de la cultura organizacional. Pero modificando este y modificando esto, te queda todo esto por ver. Y fundamentalmente la resistencia al cambio tiene que ver con el poder. Y no tiene que ver con el poder por el hecho de que mandás o no mandás, es que tiene que ver con el poder de saber hacer algo. Entonces vos decís el día de mañana, por los sistemas de control o por la estructura de la organización, que también están los mecanismos de coordinación, es decir, los procesos dentro de la estructura, vos decís en un proceso determinado, a partir de ahora, esto que se hacía así, se hace asá, el que lo sabe hacer así, levanta la mano y dice, no, yo no quiero saber nada con esto, yo quiero seguirlo haciéndolo así. Pero no está haciéndolo porque hay una resistencia natural al cambio, como dicen muchos, no, porque tenés que desaprender y volver a aprender, porque tenés que perder tu seguridad de saber hacer algo y pasar a la inseguridad de aprender algo. El aprendizaje genera estrés y el desaprendizaje ni hablar. Es decir, todo lo que vos hiciste hasta ahora ya está, ya no sirve. A partir de ahora se va a hacer totalmente distinto, o todo esto se va a hacer automático y vas a tener que interactuar con un robot, cuestión que vamos a ver la clase que viene sobre ya manufacturas y vamos a poder responder la pregunta que me hicieron en clase, la clase pasada. Con lo cual, es un tema muy importante las relaciones de poder y no solamente, vuelvo a repetirles, no solamente con el hecho de mandar o no mandar, sino con el hecho de saber hacer. El poder que uno tiene porque sabe hacer algo, o el poder que uno siente porque sabe hacer una tarea ya de manera ágil. El autor hace una diferenciación de 4 tipos de cultura. Y las hace como para tener un título. Lo hace primero con un enfoque estratégico, que el enfoque estratégico lo tiene con una visión externa o con una visión interna. Es decir, un enfoque estratégico basado en la adaptación hacia el entorno y necesidades del entorno, precisamente, necesidades del entorno. La necesidad del entorno es un entorno estable y es un entorno flexible. Entonces, ¿qué dice el autor? Cuando el entorno es muy flexible y tiene una visión muy externa, la cultura es adaptable. Es decir, existe o tiende a existir una cultura más permeable al cambio, más permeable al cambio. Entonces,
volviendo a la música clásica, si nosotros estamos en un enfoque interno de la estrategia y un entorno estable y tenemos una cultura burocrática, si nosotros queremos hacer este cambio, atención, porque esto es música clásica y rock and roll, con una cultura adaptable. Acuérdense que el fenómeno burocrático que nosotros estamos viendo con organizaciones altamente formalizadas, no lo vemos como un fenómeno peyorativo. Entonces, si resulta que vamos a ir de una organización altamente formalizada a organizaciones de equipo, bueno, en el medio van a tener que pasar cosas para que nosotros tengamos una cultura adaptable. Y así sucesivamente hace la cultura de misión y la cultura de clan. Pero bueno, esto es lo que ustedes van a encontrar en el autor, pero la explicación tiene que ver con un juego entre el enfoque estratégico y las necesidades del entorno. Obviamente, lo más importante es que hoy en día las organizaciones deben tener esta visión, fundamentalmente, una de tender a culturas adaptables, ¿no? Por el contexto en el cual estamos viviendo. ¿Alguien quiere decir una pregunta? ¿Alguien quiere Sí, decir algo? profe. Sí. Cuando habla de interno o externo, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, habla del enfoque estratégico. Entonces, el enfoque que vos le das es un enfoque en el cual está permanentemente mirando hacia los cambios que se producen en el contexto, o es un enfoque que se mira mucho a sí mismo. Es decir, si realmente la estrategia tiene un enfoque de más largo plazo o estás mirando el cortoplacismo permanentemente. Esa es la manera de interpretar. También tómenlo esto como no una cuestión matemática, ¿no? Sino una cuestión conceptual como para poder explicar cómo se da la cultura adaptable, ¿no? No sé si fui claro en tu pregunta. Sí, sí. ¿Seguro, Lola? Sí, profe, gracias. Vamos, por favor. Bueno, eh, y ahora vamos a ver justamente el concepto de subcultura, perdón. Que en toda organización existen subculturas. No son ni malos ni buenas. La cultura organizacional, como yo les decía, la Universidad de Buenos Aires tiene una determinada cultura, pero cada una de las facultades tienen una subcultura dentro de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Ciencias Económicas podríamos decir que su cultura, valga el término de diferenciación que habíamos visto antes de cultura, que la Facultad de Ciencias Económicas se asemejaría más a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se diferenciaría más con la Facultad de Filosofía y Letra o con la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, y así sucesivamente permite comparar la cultura y diferenciar cada una de las facultades que no obstante están dentro de una cultura general, que es de la Universidad de Buenos Aires, pero cada facultad tiene una subcultura. En el ámbito de las empresas privadas, nosotros encontramos que las sucursales que puede llegar a tener una empresa pueden tener subculturas tranquilamente y pueden estar separadas por un poco de kilómetros nada más y que existen subculturas. Así que el tema de la subcultura es un tema que se genera en las organizaciones y también tiene que ver con cuán presente esté la filosofía de la dirección de la organización en cada una
de las unidades de negocio que esa organización tenga o las unidades organizativas, como en el caso de las facultades, ¿no? Entonces, ¿cuánta presencia hay de esa dirección y cuánta normativa hay al respecto de cada una de la organización respecto a su cultura? Entonces la subcultura va a ser lo suficientemente controlable o lo suficientemente fuerte como para competir con la cultura. Eso ya estamos en una situación bastante grave. Pero bueno, para eso hay que trabajar permanentemente en la cultura, permanentemente en la cultura e instaurar nuevos valores, etcétera, etcétera. Con los alumnos se trabaja fundamentalmente en la cultura sobre la base de los procesos, sobre la base de la filosofía imperante que existe entre los distintos profesores que puedan ustedes tener, en la normativa que cada materia tiene, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se va dando una suerte de cultura en la facultad. Ustedes habrán escuchado ahora que se está hablando del adoctrinamiento en la UBA, y ahí es una diferencia en el adoctrinamiento en la UBA. La palabra adoctrinamiento es una palabra muy fuerte, no quiere decir que sea peyorativa, pero adoctrinar puede llevar a influenciar en el pensamiento de los alumnos más allá de la formación académica, ¿no? Entonces, esa cuestión es una palabra muy fuerte. Por lo menos yo llevo 35 años de antigüedad en la facultad, soy docente desde que era estudiante. Jamás, jamás en la Facultad de Ciencias Económicas me han dicho nada. Afortunadamente lo hice siempre en democracia. No tuve, si bien sí entré en la facultad cuando estaba en el gobierno militar, jamás me dijeron que tenía que decir algo en un aula y jamás lo dije, jamás lo hubiera dicho de todos modos, ¿no? Pero jamás me pasó. Así que, bueno, no sé dónde está el adoctrinamiento. No digo que no haya, por lo menos a mí nunca me tocó. Bien. Eh, y acá Lola fue quien me preguntó sobre la cultura adaptable, ¿no? Sobre la estrategia externa e interna, ¿no? Era Lola, creo. Sí, profe. Bueno, acá tenés, mirá, bueno, tenemos todo, pero bueno, como vos habías preguntado, viene una explicación de culturas corporativas adaptables y culturas cooperativas no adaptables, y que está vinculada con los valores fundamentales y el comportamiento común. Bueno, los gerentes se interesan mucho por los clientes, los grupos de interés, los gerentes se preocupan principalmente por sí mismos, su grupo de trabajo inmediato o algún producto o tecnología asociados con su grupo de trabajo, valoran el proceso administrativo. Acá está, valoran el proceso administrativo, acá está cuando estamos hablando de estructuras que miran más la estabilidad y miran más hacia adentro. Lola, acá viene el tema de la explicación de este gráfico que es conceptual. Entonces, valoran el proceso administrativo y es una preocupación más burocrática que adaptarse. En cambio, cuando vos tenés adaptable, decís vas a hacer el proceso administrativo, ves, los procesos pueden crear un cambio útil. Cuando el proceso viene después, no es que el proceso sea lo más importante. Acá se valoran el proceso administrativo. Y esto es lo importante de las culturas. Entonces ustedes ven, hay un ojo, esto no quiere decir que los procesos no sean importantes, ¿no? Son muy importantes para la coordinación de las administraciones, de las organizaciones, pero el tema es cuán rígido es el cambio de esos procesos. Si hay que cambiarlo, se cambia. Y eso es lo que hace que la cultura sea adaptable
o la cultura no sea adaptable. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados a defender nuestros procesos a rajatabla y después los queremos cambiar, aquí comienzan las resistencias al cambio que estuvimos viendo anteriormente. Bueno, acá tienen la diferencia entre culturas adaptables y culturas no adaptables. Y bueno, las fuentes de principios éticos, bueno, es todo un tema. La ética es un tema sumamente delicado para tratar. Y obviamente que la ética juega un papel fundamental en las organizaciones, que tiene que ver con la historia. Son temas, habla de la religión. Bueno, hay que ver la religión si forma parte de la historia o no forma parte de la historia para ser una organización, digamos, desde el punto de vista laico, como lo es la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, que no es lo mismo, obviamente, la Universidad Católica, o otro tipo de universidades vinculadas a algún otro tipo de religión. Insisto, no quiere decir que una sea mejor que la otra, solamente que tiene culturas distintas, ¿no? Así que bueno, aquí tienen un concepto más vinculado a la fuente de principios éticos de una cultura donde la historia conduce al desarrollo de la moralidad en la sociedad y la sociedad después influye en el entorno local. Digamos que también las culturas organizacionales se ven influidas por la cultura de una sociedad. En nuestra sociedad es muy difícil, en una sociedad en la cual pasan cosas y no pasa nada, o estamos hablando de justicia en el atentado a la AMIA, cuando está por cumplirse 30 años del atentado, estamos a 4 meses de que se cumplan los 30 años del atentado, 30 años. Es decir, cuando pasan cosas tan graves y no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, es difícil insertar organizaciones con filosofías donde pase algo y que ocurran las cosas. Y me ocurrió en una organización que distribuía gas envasado, garrafas y no me acuerdo cómo se llamaban las garrafas grandes, me olvidé. Distribuía garrafas. Entonces viene un camión volviendo hacia una de las plantas. Un camión, los camiones que llevan las garrafas tienen una jaula o digamos una caja abierta, obviamente, porque transportan gas y tienen que estar muy ventilados, pero son muy fuertes porque las garrafas son muy pesadas, con lo cual tienen que resistir muchas fuerzas y con lo cual son muy costosos. Y uno de los camiones perdió el portón trasero y no se dio cuenta y llegó a la planta y sin el portón. Y bueno, los dueños decidieron cobrarle la puerta al chofer en cuotas, ¿no? Se la cobraron en cuotas y se la descontaron del sueldo. Entonces yo me acuerdo que le dije, uno de los dueños se llamaba Alejandro, y digo, Alejandro, el tipo venía manejando y me dice, mira Roberto, hay una cosa importante en las organizaciones. Si ocurre algo en la organización tiene que responder de alguna manera, porque si no, se crea una cultura de que no pasa nada. Pasó algo, pasó un hecho grave, tiene un activo que forma parte de la empresa y que el chofer tiene que cuidar. Con lo cual, el chofer llega, perdió la puerta, ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera se dio cuenta. No dijo, se me cayó la puerta, pero no pude parar porque había mucho tránsito, sino que ni siquiera se dio cuenta que había perdido la puerta, con lo cual no tuvo el más mínimo interés en tener cuidado con los activos que le confía la empresa. Entonces, la empresa tiene que responder y tiene que pasar algo. Eso es cultura organizacional. Eso es cultura.
Bueno, yo estoy por terminado, no sé si quieren preguntar algo, pero hemos llegado al final de la clase de hoy. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, yo no del tema, pero si podemos, cuando termine de grabar y todo, consultar una pregunta del trabajo, en nuestro grupo tenemos una duda, pero Como no, con mucho gusto. nos quedamos. Quédense ustedes, no cuelguen. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quien quiera quedarse, alguien que me envió un mail, si quieren quedarse, yo dejo de grabar ahora